Leticia, ¿cómo estás? Hola Luis. Un gusto. ¿Cómo andás? Bien. ¿Siempre Bien. vivís en este barrio? Siempre viví en este barrio hasta que me fui a estudiar a La Plata. Volví, me casé, así que por unos 15 años me fui, pero acá estoy de nuevo. Imagino que, bueno, te veo por ahí con mucha actividad en las redes sociales, qué sé yo, y uno de tus pibes juega acá en Lineal. Uno juega ¿Qué acá. hace? ¿Lo tirás por acá arriba? Lo tiraba cuando era chiquito, ahora ya me entrena allá en el Cibeche, así que ya tenemos un tramo, pero bueno, siempre igual vinculado con los clubes de acá, porque aparte yo fui siempre Juega a al Liniers, fútbol. juega al fútbol, exacto. ¿Y el otro? Juega al básquet, pero en Bahiense, el chiquito. Así que tenés que andar de un lado para otro. Pero más o menos en el barrio, así Claro. que no me quejo. Claro. ¿Por qué trabajadora social? ¿Y por qué en la comisaría de la mujer con ese trabajo? ¿Por qué trabajadora social? Yo desde muy chica estuve vinculada a todo lo que era las actividades sociales, todo lo que era ayudar a distintas instituciones. Mis padres siempre estuvieron vinculados con la presencia, digamos, y ayuda en el patronato de la infancia, y también en la escuela teníamos distintos grupos. ¿En qué escuela? El Colegio Claret, donde... ¿Por qué das clases ahí? No, soy ex alumna, ahora van mis hijos también. Siempre estuvimos con muchas actividades sociales y siempre fue algo que a mí me encantó hacer. Y en el secundario, cuando se venía la hora de decidir ¿Qué hacer? qué hacer, yo nunca dudé. Averigüé dónde estaba la carrera, en ese momento no estaba acá en Bahía Blanca, y decidí, un día me siento y le digo, mamá, papá, me voy a estudiar la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de La Plata. Fue así. ¿Cuántos años? Fueron 5 años. En el medio justo ponen la carrera, la tecnicatura acá, de Trabajo Social acá en María Auxiliadora, pero bueno, yo ya estaba reubicada allá y me quedé. Tu cargo, tu diploma es licenciada Licenciada en Trabajo Social. Exacto. ¿Y eso qué te permite? Y eso me permite laboralmente, decís vos, y trabajar en un montón de ámbitos. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando me vinculé con una ONG que trabajaba con jóvenes en conflicto con la ley penal, y durante 4 años trabajé en Villa Itatí en Quilmes, trabajé en Villa Alba en La Plata, digamos en barrios de la periferia, donde bueno, allá, inclusive hoy yo puedo asegurarte que nada que ver con las realidades que vemos acá. Desde el punto de vista de los conflictos intrafamiliares, sociales intrafamiliares, y demás. sí, de acceso a derechos, todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a las políticas de educación. Después ya me vine para acá y lo primero que hice acá, cuando me recibí, fue estudiar para ingresar a la residencia del Servicio Social del Pena. Ajá. Ingresé, así que también tengo la especialidad en salud, y ahí fue como que me dio un pantallazo más general de toda la ciudad. ¿Y qué visión tenés ya que tenés este pantallazo general? Yo creo que ha modificado más mucho. allá de trabajo específico ahora en la comisaría de la mujer. La verdad que me preocupa mucho la cuestión de cómo se ha ido complejizando lo social en relación a las distintas problemáticas, como es el acceso a derechos básicos, las necesidades insatisfechas, la falta de acceso a viviendas, la deserción escolar, los casos de violencia, que no únicamente hablo de lo que es violencia de género, violencia familiar, sino lo que es las situaciones de violencia en general. Digamos, estamos viendo una sociedad que es sumamente yo siempre pienso más lo mismo, violenta. ¿no? Y porque cuando vos, me imagino lo siguiente, uno imagina violencia, yo te doy un sopapo y vos me das un sopapo. Eso no solo es violencia. No solo es violencia. Mejor dicho, no solo eso es violencia. No solo eso es violencia. Y eso Claro, arranca mucho violencia antes. Tener problemas para ingresar al sistema de salud. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no, digamos, si bien todas las personas tenemos los mismos derechos, no todas las personas tenemos ese mismo acceso a esos derechos. Entonces tiene que ver con la falta de acceso a la educación, la falta de las personas al sistema de salud, la falta a las prestaciones, porque hay mucha gente que tiene obra social y sin embargo no tiene las posibilidades de cubrir sus tratamientos de salud. Entonces estamos como muy mal, y eso hace que la gente como que se ponga el doblemente violenta. Lo vemos en el tránsito, lo vemos cuando uno hace colas y viene uno y te empuja o se te quiere colar y cómo le contesta a la gente, digamos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a modificar, porque eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Y digamos, eso se ha ido complejizando en Bahía claramente, ¿no? Yo creo que es... A partir justamente, imagino, estoy preguntando, una simple observación, digamos, a partir incluso de la
marginación económica, de las Sí, por dificultades supuesto. sociales y Yo creo demás. que sí. Y yo creo que estábamos como ¿no? a punto de explotar y cayó la pandemia y sacó lo peor de todos, digamos, lo mejor y lo peor, pero me preocupa lo peor, que lo peor es esto de que en el momento en el que más necesitábamos de contar con instituciones o acompañamiento y demás, fue cuando de golpe nos encontramos todos encerrados en sus casas sin saber a quién pedir ayuda entonces me parece que ahí para mí, en relación a lo que es mi profesión y en relación a lo que es mi trabajo específicamente dentro de un equipo que trabaja con situaciones de violencia, hubo como un quiebre, digamos, A partir de la pandemia. y hasta el día de hoy, que ya pasó un tiempo, todavía no vimos las consecuencias reales de esta pandemia. Las consecuencias reales... Vamos a cruzar. A ver, me quedo con... ¿Qué querés decir con eso? Porque parece un concepto fuerte. Todavía no alcanzamos a ver las consecuencias totales de la Y pandemia. no, porque es a largo plazo, porque estamos hablando de las consecuencias a nivel de la conducta, a nivel educativa, a nivel social, a nivel psicológico, y la realidad es que somos, digamos, si yo te tengo que hablar desde lo profesional, somos la misma cantidad de personas que atendemos antes de la pandemia y sin embargo hay el doble de situaciones que atender. Entonces eso complejiza un poco más. Te entiendo. Digamos, recién ahora nosotros estamos atendiendo situaciones que sucedieron en el 2020. Cuando vos decís nosotros, ¿estás hablando de tu tarea específica en la Comisaría de la Mujer? Sí, y quizá acá hablo en ¿Estás general. participando de alguna ONG también? No estoy participando activamente en una ONG, sí tengo una consultora sociocomunitaria con otra referente social que es una grosa, que es Vale Troncoso, que sí. Desde nuestro laburo, digamos, unimos fuerzas y empezamos a trabajar en conjunto las dos, pero es un proyecto aparte, digamos, pero sí estamos como instituciones y ONGs como entrelazadas, porque entre todos tenemos que abordar las situaciones que tenemos acá, digamos, que las tenemos enfrente y las tenemos que por lo menos dar una respuesta. Y ahí nos encontramos con las instituciones de salud, con las instituciones educativas, con la justicia y por supuesto con muchas de las instituciones barriales y territoriales que hacen un laburazo tremendo y yo creo que fueron la pata que nos ayudó en la pandemia. Porque, por ejemplo, en la peor etapa... te pregunto, sí. Porque esto lo hemos hablado muchas veces en la radio, da la sensación, por lo que ustedes dicen, los que trabajan en, digamos, colaborando a veces sin ningún marco institucional, mucha gente que hace lo que puede dentro de su comunidad barrial. Sí. Si no hubieran existido esos referentes barriales, ¿esto hubiera explotado mal? Yo creo que hubiese sido el resultado mucho peor y mucho más complejo. De golpe nos hubiésemos encontrado con muchas más situaciones de emergencia o de urgencia que no hubiésemos podido atender. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que una de las grandes patas, digamos, en lo que es el abordaje, digamos, de la violencia, del maltrato infantil, del abuso sexual en la infancia y demás, es la escuela. Y en el peor momento de la pandemia estuvieron los chicos y las chicas sin escolarizar, digamos, sin presencialmente, ¿no? Hablando en las instituciones, un año y medio. Y generalmente nosotros desde nuestro trabajo sabemos que una de las instituciones que más registro, porque tienen herramientas, porque aparte tienen indicadores ante una situación de presunto delito o de vulneración de derechos, son las escuelas y los jardines. Y eso no lo tuvimos en el peor momento de la pandemia. Entonces era como que nos faltaba, porque dijimos, no es que esto no existe, digamos, no es que no está pasando, pero no hay quien pueda entrar, digamos, o quien pueda ser referente ante un niño o una niña que está sufriendo una situación, porque no pueden salir de sus casas. Entonces ahí pudimos articular con muchas organizaciones sociales, muchos comedores, muchos merenderos, y desde ahí tuvimos la posibilidad, digamos, de poder vincularnos con las familias acá también. Acá no tenemos que afinar. Acá nos afinamos. Adelante. Te entiendo perfectamente. Por eso decís entonces que seguramente muchas de las consecuencias las vamos a ver en poco tiempo más. Sí, yo creo que sí. Y muchas de las consecuencias quizás no tienen que ver con situaciones de violencia física, ¿no? O abuso sexual, pero sí con cuestiones psicológicas o con cuestiones desde las habilidades sociales. Me da la sensación de que... ¿Cómo es eso? A ver. Me da la sensación de que hay muchos niños, muchas niñas y adolescentes inclusive, que el hecho de estar tanto tiempo ensimismados o encerrados o con un celular o con la Play o con la compu, que además
era necesario, porque era la única forma que tenían, ¿no?, de seguir escolarizados, digamos, y seguir en contacto con la sociedad, generó como miedo, ¿no? Y hay como que chicos que les está costando mucho volver a esto de volver al deporte, o volver a salir, o volver a contactarse con... Y recibimos muchas consultas también de padres preocupados, diciendo no sé qué le pasa, bueno, entonces ahí hacemos otro tipo de derivación. Buscamos quizá a las áreas de salud mental, o al colegio de psicólogos, o a los psicólogos que están dentro de lo que es el primer nivel de atención, justamente para hacer otro tipo de abordaje, pero igualmente derivar para poder atender esa situación. Ahora, digamos, claro, entiendo perfectamente lo que decís. Ahora, era una disyuntiva de hierro, ¿no? Porque yo estoy pensando en aquel momento, pleno 2020, crisis mundial de la pandemia, con todo lo que generó. Si de pronto, desde el punto de vista administrativo, institucional, no se tomaba esa decisión de... No me gusta utilizar esta palabra, de establecer, bueno, quédate en tu casa porque esto se está complicando más. Sí. Hubiéramos estado quizás peor. Ahora estamos midiendo las consecuencias porque es fue muy serio eso. Sí, es imposible saberlo en realidad. Yo creo que nos cayó esta pandemia y se hizo lo que se pudo, más temprano, más tarde, pero me parece que se intentó, digamos, dar respuesta y tratar de, por supuesto, de siempre como una medida de protección y de precaución, ¿no? Pero esto sería como el efecto, ¿no?, que generó toda esta cuestión, que quizá, haciendo un mea culpa, jamás nos imaginamos que esto podía llegar a pasar. No. Creo que uno lo visualizaba en una película, digamos. Sí, esto, sí, claro. Vos decís, esto yo ahora, al tiempo que pasó, uno empieza a mirar para atrás y decir, yo no puedo creer lo que pasamos. Sí, sí. Porque en todo aparte, el mundo. En todo el mundo, digamos, fue como una locura, fue como una cosa así media masiva y bueno, y nosotros nos toca atender, digamos, los efectos o las consecuencias y en el momento ¿Y en también. qué lo estás notando? ¿En qué lo están notando? ¿En chicos jóvenes, adolescentes, en ya gente madura? De todo. No sé cómo preguntártelo. Y se nota mucho en todo lo que tiene que ver con situaciones que se presentan denuncias, las presentan los equipos de las instituciones escolares o las presenta, no sé. ¿Qué tienen que ver con golpes, con maltrato, con abuso, con violación? maltrato, con situaciones de, digamos, de violencia psicológica, verbal? La verdad que sí. Y generalmente cuando uno Pero empieza cruza a indagar, toda la sociedad, digamos. Por supuesto. Por decirlo de alguna manera, no a una edad determinada. No. Generalmente es medio difícil poder, digamos, porque habría que hacer como una estadística y separar por edad, por género, pero sí podemos decir que es mucho más ahora la intervención que hay desde las instituciones escolares, desde los clubes, desde, por ejemplo, tenemos muchas agrupaciones como Scout, Acción Católica, que se están acercando a denunciar situaciones que cuando empiezan a escuchar, quizá vienen, ¿no?, desde el 2020, 2021, entonces, y recién ahora se manifiestan. Entonces, bueno, es tarde, pero al menos salen a la luz y da la posibilidad también de poder empezar a ayudar ahora y empezar a intervenir a partir de ahora. Vamos a hacer una pausa, vamos a dar la vuelta en el momento que se larga a llover. Es la primera vez que hacemos un 1000 metros, poquito. Con lluvia. Bueno, pero es buen augurio. Buen augurio. Estamos hablando con Leticia, vamos, con Leticia Tamborindegui, ya estamos. Llegas a tu casa, tus hijos, mamá, tengo fútbol, mamá, tengo básquet, mamá, tengo inglés, listo. Sí, hago todo eso. Sí, macanudo, pero llega un momento que la mochila pesa. Sí, pero vos sabés que uno trata de canalizar, digamos, por ejemplo, esto que hago con lo de la consultora forma parte, digamos, de lo malo del trabajo, digamos, decir, bueno, nos sentamos a pensar y qué vamos a hacer. Y vamos a empezar a pensar en todo lo que es la prevención, en donde en escuelas, en ONG, en barrios, entonces es como que uno la cabeza la utiliza para hacer cosas buenas, para pensar cosas positivas. Hago terapia, por supuesto,
¿Haces terapia? Sí, hago terapia porque... ¿Por eso? Porque... Por todo, digamos, pero me parece que es fundamental para quienes estamos trabajando en situaciones tan complejas, ¿no? Donde generalmente lo que vemos es lo peor de la sociedad. ¿Lo peor? Yo creo que sí, una situación de abuso, una situación de maltrato, porque uno está quizá acostumbrado que no están permanentemente atendiendo, ¿no? Viendo, quizá uno lo ve cuando sale en los medios. Y sale un caso en los medios, pero nosotros estamos acostumbrados a atender muchísimos casos de esos por día y que no se sepan, digamos, no significa que no existen. No, claro, claro. Con lo cual la carga es mucho, la carga emocional es un montón, muchas veces las situaciones no se resuelven como uno quiere. Eso te quería preguntar. Sí. Frente a una situación de esa naturaleza, sí, ¿te encontraste en un punto límite, diríamos, personal? Sí, sí. 2 veces me pasó. Una estando en el lugar donde estoy, que formando parte de este equipo, y otra en un momento en que era funcionaria en la municipalidad. Porque no se pudo resolver el caso. Sentí que no podía más, digamos, que yo ya no podía hacer más y sentí una decepción tan grande, creo que conmigo misma, que estuve a punto de... ¿Largar todo? De largar todo, sí. Después lo pensé y dije no, porque aparte no puedo hacer otra cosa, porque no sé hacer otra cosa, yo me formé para esto, pero en el momento sentí que me había superado, digamos, la situación. Y... 2 casos individuales, digamos. 2 casos, sí, uno siendo funcionaria del área de niñez y otro estando en la comisaría y... Bueno, después lo pude resolver, ¿no? Por supuesto. Por eso también es tan importante la terapia, ¿no? Claro, claro. En todos los ámbitos creo que es importante porque uno no puede decir que... Digamos, a mí cuando me dicen no hago terapia porque estoy loca, le digo, bueno, yo debo ser la loca número 1 porque me encanta y me ayuda y me sirve y yo siempre aconsejo que lo mejor que nos puede pasar es encontrar un espacio donde poder manifestar todo eso que a veces no podemos o no tenemos con quién. ¿Cómo decís vos dijiste hace un rato... analizar, pensar, estudiar, llevar a la práctica medidas preventivas. Sí. ¿Y cuáles serían esas medidas preventivas para enseñarle a una mujer? Mira, uno no te tienen que golpear, no te tienen que abusar, sí, no te tienen que violar, no te tienen que llevar a la cama, sí, de prepo si vos no querés. ¿Cómo se maneja eso? Primero, uno lo que trata de hacer siempre es ejercer la empatía, pues sin empatía, por más estudio que tengamos, formación que tengamos, no logramos absolutamente nada, porque uno lo que primero tiene que hacer es ponerse en el lugar de esa persona. Acercamiento con la persona. Acercarte a esa persona y que esa persona... Que la persona entienda que vos estás en su lugar. Exacto, y que te pueda contar de tal forma que siempre vas a encontrar un porqué. Nosotros una de las cuestiones que vemos, y hablo por mí también, porque lo vengo estudiando hace un montón, hay una cuestión social, histórica, ¿sí?, que viene de generación en generación, y que uno reproduce lo que vivió o lo que viene, ¿no? ¿Estás hablando de las condiciones del machismo, digamos? Por supuesto, eso es lo que se reproduce cotidianamente, entonces eso es lo que hay que cortar. Por eso una de las mayores, digamos, posibilidades en cuanto a lo que es la prevención tiene que ver con las prácticas de crianza. Es a esa edad, entre los 4, los 3 y los 6, donde uno tiene que ir de lleno, ¿no?, con estas pautas distintas, ¿sí? Nosotros siempre decimos la importancia de la ESI, que la ESI no está vinculada a lo sexual, sino a poder dar cuenta, ¿sí?, de... la ESI, la enseñanza... Sí, la educación sexual integral. No vinculada a lo sexual o al órgano sexual, sino vinculada al acceso a derechos, a conocer la importancia del cuerpo, al respetar mi cuerpo, respetar el cuerpo de la otra persona. Y ahí es donde uno va empezando a entender la historia de vida quizá de las familias con las que nos encontramos. Y en el caso de que nos encontramos ya con mujeres adultas, es tratar de mostrarles que tienen la posibilidad de vivir una vida distinta. ¿Sí? Más allá de esos conceptos culturales que uno trae de crianza hace 40, 50, 70 años, muchas veces lo que uno hay que cambiar esos conceptos culturales. Exacto, porque aparte corta quizá con esa relación abusiva, pero vuelve a caer en otra relación abusiva con otra persona. Entonces, bueno, evidentemente necesita, ¿sí?, un acompañamiento o, digamos, acceder a determinados programas o ayuda para que pueda vincularse de otra manera y con otro tipo de personas, ¿no? Y ahí es muy importante lo que es la salud mental. Sí, se hace muy difícil, porque a veces es frustrante para uno cuando intenta
cuando decís, bueno, logramos todo, logramos que se separe, logramos que lo denuncie, le dieron la prohibición de acercamiento, se separó de todo y a las semanas te dicen, bueno, volví porque le voy a dar una oportunidad, porque me dijo que había cambiado, y nosotros sabemos que no va a cambiar. Y al mes viene con una denuncia nueva. A ver, nosotros siempre lo que le decimos a la familia es, no la dejen sola, ¿sí? Porque parte digamos, del círculo de la violencia, que es un círculo vicioso, tiene que ver con esto. Y vos decís que eso se cambia diciéndole a tu pibe, a tu piba, 3, 4, 5 años, machacándole ese concepto, digamos, hay que terminar con el machismo. No sé si es machacándole, sino creo que es mostrarle, digamos, que esta cuestión de poder, ¿no? del hombre sobre la mujer no existe, digamos, y que hay muchas cuestiones, por ejemplo, vinculadas a los... ¿No ha cambiado mucho eso? Ha cambiado, pero bueno, falta muchísimo. Falta muchísimo, claro, o sea, claro. Yo lo veo con mis hijos, digamos, mis hijos hoy entienden que los deportes no tienen que ver con una cuestión de género, que los juguetes no tienen que ver con una cuestión de género, que los colores tampoco. Mira, el otro día, te voy a contar algo, el otro día... caminando por la playa en Montehermoso, eran las 7 y pico de la tarde, estaba medio fresquito, mucha gente se había ido y mucha gente se quedó. Entonces los pibes, los adolescentes, aprovechaban a hacer picaditos de fútbol. Sí. En todos esos picaditos de fútbol había 1, 2, 3, 4 chicas. Y sí, por supuesto. Antes era imposible. Antes era imposible, inclusive antes de mi edad, que tampoco soy tan grande, digamos. O sea, me estás diciendo viejo. No, pero más grande que yo sí. ¡Apa! Sí, naturalmente. Yo quería, me encantaba jugar al me fútbol. llamó, no que me llamó la atención, sino que dije, pucha. ¿Cómo cambió? Exactamente. Y sí, bueno, los míos que van uno a fútbol y uno a básquet, hay un montón de nenas. En la playa va una pelota, sí. Que venga una piba a prenderse en un partido. No, era imposible, porque aparte no la habilitaban tampoco. No, porque por más que sepa jugar... Exactamente, no. Ni tampoco me parece que la chica se imponía frente a esta situación. Ahora no, se arma y equipo, quiero jugar y a otra bueno. cosa mariposa. Y me parece perfecto. Es que yo creo que son las nuevas generaciones las que nos van marcando el camino, digamos. Todo este trabajo, ¿no? Que hacemos tantas personas, porque yo hablo de mi lugar, pero hay un montón de instituciones y un montón de personas que desde lugares quizá que no son tan reconocidos están haciendo un esfuerzo total para cambiar esta cuestión social que viene tan marcada. Se están logrando grandes cosas, digamos, se está viendo. Y no hay también una, no sé, a ver cómo decirlo, no predisposición, sino que hay una puesta en valor de la denuncia, que se anima a la mujer a hacer ese tipo de denuncia que antes, antes quedaba como entre 4 paredes, quedaba en el círculo de la familia. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo lo vas a denunciar? No, aguantá, qué sé yo. Hubo un cambio de paradigma muy grande donde a partir de que el Estado, ¿no? Con sus leyes empiezan a intervenir, se logra salir, digamos, de la figura de que la violencia familiar se resuelve dentro de 4 paredes y la violencia pasa a ser una situación donde el Estado tiene la obligación de intervenir. Entonces, en función de eso, por supuesto que ha modificado todo. Ahora, una denuncia de violencia psicológica, quizás hace 10 años atrás, la mujer iba a una comisaría y le decía, no señora, si no le pega yo no le voy a tomar la denuncia. Bueno, eso no puede ser más. ¿Sí? Primero por una cuestión legal, que tenemos leyes nacionales y provinciales, y segundo porque la violencia psicológica, justamente una de las cuestiones que la caracteriza es que sucede dentro de 4 paredes y siempre es lo que dice uno contra lo que dice el otro. Entonces nunca va a haber, en la violencia familiar nunca, generalmente la mayoría de las veces no hay testigos, porque sucede dentro de 4 paredes. Entonces, eso hace que la intervención, no importa que no haya testigos, digamos, que el Estado tiene que intervenir igual y la justicia interviene igual, porque es el día de hoy que hay muchas mujeres... Tiene que intervenir. Tiene que intervenir. Hay muchas mujeres que dicen, no, pero no me pegó, lo que pasa es que si voy, ¿quién me va a creer? Porque no, es violencia psicológica, violencia verbal, es un tipo de violencia y por supuesto que se hace la denuncia igual porque está enmarcada dentro de lo que dice la ley. ¿Te encontrás con muchos casos permanentemente? Sí, y nos pasa mucho cuando vamos a los barrios a dar charlas. Y lo que tiene de bueno es que... Y ahí la gente no sé cómo decirlo, abre los ojos, mira... Sí, porque hay cuestiones que no ¿Comprende cree. lo que se está hablando? Sí, porque hay cuestiones que no cree que se pueden denunciar y de golpe se entera que sí se pueden denunciar. Casos de esta naturaleza ves todos los días y te permite ser optimista en el futuro o todavía falta muchísimo. A ver, soy optimista porque si no, no podría estar trabajando en esto, falta digamos, mucho. pero falta mucho. Igual yo creo que
Estoy orgullosa porque veo que hay una generación atrás, ¿sí? De movimientos feministas, de movimientos de jóvenes, de distintas agrupaciones que tienen que ver... En líneas generales, Sí. el hombre, el muchacho, Sí. el maduro, Sí. el adolescente, ¿va sacando eso Yo creo que sí. o le cuesta? Sí, yo creo que sí. A mí me lo hicieron entender mis hijas, de prepa. Bueno, pero bueno, ¿ves? Pero lo entendiste. Sí. Yo creo que sí. Y hay nuevos movimientos que se llaman nuevas masculinidades, que justamente lo que se está trabajando es esto, es lograr, digamos, como desaprender toda esta cultura y toda esta cuestión social que viene, ¿no? De generación en generación y aprender una nueva forma de vincularse, esta cuestión de que tenemos los mismos derechos, nada más que quizá lo que nos diferencia es el acceso a los derechos cuando tampoco debería ser. Digamos, me parece que eso está aportando mucho porque estamos hablando de que son padres son hombres que van a ser padres, entonces van a aportar mucho más también a la crianza de sus hijos. Y la verdad es que esto digamos, de hablar desde la perspectiva de género, que es una de las cuestiones más importantes, es aprenderlo y es ejercitarlo todos los días. Vos lo decís, a vos te lo hicieron aprender tus hijas. No, lo fui aprendiendo. Pero de escucharlas, de verlo. Y además de la tarea de hablar con ustedes, de entender el concepto de la ley, de estudiar la ley, o mirarla, qué sé yo, qué sé cuánto, y además la vida cotidiana. No, pero papá, el hecho de, claro, no se dice eso. Bueno, pero no, el hecho papá, de que lo no. apliques habla de que estás pensando desde esta nueva perspectiva, que es la perspectiva de género, que hace que vos te posiciones desde otro lugar. Entonces, si vamos logrando eso, yo creo que en algún momento esta cuestión de desigualdad, que es la que hace que durante el 2022 haya habido 249 femicidios en todo el país, o sea, uno cada 32 horas, modifique. Pero es un trabajo muy arduo, necesitamos de mucha gente, y no hablo únicamente de profesionales, porque los profesionales van haciendo carrera, pero muchas veces las personas que más responsabilidad o más ayuda nos pueden brindar a los profesionales que estamos en las distintas instituciones son las personas del barrio, digamos. ¿Por qué? Porque cumplen un rol fundamental en lo que es la visibilización y el acompañamiento de las personas que están sufriendo ese tipo de situaciones. Así que yo siempre hablo bien de los movimientos o de las distintas mujeres que son referentes en los barrios, porque son las que se ponen en la espalda, digamos, la situación y acompañan en el día a día también a esta mamá o a esta mujer que de golpe le tocó visualizar una situación de abuso con uno de sus hijos, ir a denunciar y todo lo que viene post denuncia, o se animó a denunciar su propia situación de violencia. Entonces, bueno, es un proceso complejo también en acompañar, digamos, diariamente. Sí, claro. Un gustazo. Muchas gracias. No, gracias a vos.